acaba de presentar en cadena nacional el proyecto de reforma al sistema de pensiones. Queremos conocer más detalles, toda la lógica. Vamos a conversar a esta hora aquí en el estudio con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, bienvenido, muchísimas gracias por venir aquí a CNN Prime para presentar este proyecto. Hola Matilde, mucho gusto. Gusto estar aquí en este día también, que es, creo, muy esperado por los chilenos, de pensar en este nuevo sistema de pensiones que el presidente Piñera ha planteado en esta cadena nacional. Hay un grupo grande de personas que han llamado desde el año pasado con este clamor de decir no más AFP. Sin embargo, el presidente acaba de responder con un proyecto que es precisamente más AFP. Y yo creo que yo lo llamaría un proyecto de mejores pensiones. Yo hago un llamado a que dejemos de lado la ideología. Aquí lo que nos interesa es darle mejores pensiones a los chilenos. Este proyecto es mejores pensiones en forma sostenible en el tiempo. No sacamos nada con dar mejores pensiones por un periodo corto de tiempo y después tener una crisis. Eso no es lo que estamos buscando. Mejores pensiones en forma responsable y sostenible en el tiempo, además de responsable fiscalmente. Y sobre el tema de la AFP hay que ser muy claro. Son los chilenos los que van a decidir. Son las personas las que van a decir dónde quieren tener. No es el gobierno, el Estado o el Parlamento el que va a decidir quién le va a administrar este 4% adicional. Si ellos quieren que sea una AFP, es lo que ellos deciden, pero le estamos introduciendo competencia al sistema. Este proyecto lo que hace es generar una serie de otras instituciones que podrán administrar el 4% adicional. Entre ellas, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguro, también cajas de compensación, ¿Todas particulares? ¿No va a haber un ente estatal que pueda sumarse, por ejemplo, Corfo, el Banco Central? Mire, podría ser, porque como estaría autorizado y tendrían que crearse una filial de giro exclusivo para este efecto, porque estamos hablando de administrar las pensiones de los chilenos. Podría el Banco Estado, a través de la Administradora General de Fondos, crear una filial de giro exclusivo para administrar. Esa es la forma como podría ser y podría entrar a competir. Este proyecto aumenta ¿Quiere decir entonces sustancialmente que los bancos, la competencia. Haciendo este giro, podrían tener una AFP cada uno de los bancos que entran en el sistema? Bueno, a ver, hoy día las ¿Pero AFP, lo entendí bien? No, a ver, pero que déjeme explicarle. Hoy día las entidades que podrían generar estas son las que hemos dicho: las compañías de seguro, asociaciones de cooperativas de ahorro y crédito. En la medida que hayan capitales que creen, pueden ingresar al negocio de las AFPs. No están contemplados que los bancos ingresen al sistema de crear de meterse en forma directa a la administración de fondos de pensiones. Pero podría ser que estuvieran relacionados una empresa que tiene un banco, una creación de un giro exclusivo, pero tiene que ser una empresa de giro exclusivo. No está contemplado que los bancos entren en el negocio. Claro, una empresa de giro exclusivo pasaría entonces a convertirse en la práctica en otra AFP. No, es que ahí está el punto, porque las AFP compiten en el 10% adicional. Eso queda en manos de la AFP, tal como lo generaba el proyecto de ley que presentó la presidenta Bachelet antes. En el 4% adicional hay competencia abierta. Perfecto, pero solo en el 4% adicional, en el 4,2%, porque hay este seguro solidario que es el 0,2% también de cargo al empleador. Ahora, Sí. Este 4,2%, solo este porcentaje es el que el resto, digamos, las personas pueden elegir dónde lo administran. Bueno, hoy día las personas pueden elegir dentro de las AFP y nosotros esperamos que hayan muchas otras entidades que entren en el negocio de administración de fondos y puedan mejorar la gama de ofertas, mejorar las ofertas, mejorar en términos de menores costos y mayores rentabilidades para los usuarios. Pero, por ejemplo, si yo quiero salirme de la AFP donde estoy ahora y que todo mi 14,2% lo administre otra de las entidades que entra al sistema, No. ¿se puede? Hoy día el 10% está dentro del sistema de AFP porque tiene regulaciones más duras, más fuertes respecto de las inversiones, de los requisitos que hay que hacer. El 4% que es adicional, y eso hay un tema de seguridad de los fondos ahí. El 4% adicional que tiene mayor flexibilidad, está más flexible en términos de la forma como se pueden invertir los recursos y también de quién los puede administrar. Perfecto. Ahora, entonces, las AFP, el sistema como tal, con el 10% que administran ahora, no se toca.
O sea, se toca, por supuesto, en términos de numerosas formas de establecer mayor competencia para las AFP a través de información a los usuarios, a través de, en fin, de toda la forma como se hacen y se calculan las pensiones. Pero no, si aquí la gente buscaba encontrar que se prohibiera la participación de la AFP, no, eso no es así. No es así, pero son las personas las que determinarán qué institución, y nosotros creemos que al final tenemos que respetar la libertad de las personas que están pensando en su jubilación, que están pensando en sus pensiones. Son ellos los que deben decidir, no nosotros, el Estado. Pero claro, pero sobre este 4,2% adicional. Por supuesto. Ahora, ministro, el presidente dice que se hace un aumento de las cotizaciones del 10 al 14,2%. Así es. Para muchos esto es un impuesto al trabajo, para otros es insuficiente porque en los sistemas antiguos era más del 20% el que se imponía. Mire, el tema del 14,2%, en primer lugar, si usted lo hace de una sola vez, lo hace de una, eso va a tener un efecto mayor en el mercado laboral. Claro, por eso es que esto es paulatino. gradual. Esto es gradual en el tiempo, en un periodo de alrededor de 8 años se llega al 4% completo. Entonces hay una gradualidad. ¿Para qué? Para que el mercado laboral se pueda adaptar en el tiempo y no generemos un deterioro en las condiciones de empleo de los chilenos. Entonces, por eso que este proyecto tiene muchas cosas. En primer lugar, mejorar las pensiones. No hemos entrado todavía a eso, No. cómo las mejora. Pero mejorar las pensiones, piedra angular. Esa es la razón de ser de este proyecto. Pero tiene que ser hecho en forma responsable, mejorar la competencia y a la vez hacerlo de tal manera que no genere un efecto nocivo en el mercado laboral. Perfecto. Usted decía que esto va a ser gradual. Sin embargo, hay un tema que va a ser más inmediato, que es el aumento de las pensiones de las personas que tienen ingresos más bajos. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, eso son recursos públicos. Así es que ahí, eso es una parte fundamental de los recursos públicos que están en este proyecto. Hay que recordar que, tal como decía el presidente, en régimen este proyecto tiene un costo fiscal del orden de 3.000 millones de dólares. Eso no ocurre en forma inmediata, pero eso ocurre cuando llega, digamos, a su plena aplicación el proyecto. En el tiempo son 3.000 millones de dólares de recursos fiscales. Estos están de acuerdo a nuestras proyecciones del espacio que tenemos en el presupuesto público en el tiempo para poder acomodar este aporte. Una parte significativa de estos fondos, alrededor de 1.000 millones de dólares, estoy hablando en cifras gruesas, van al pilar solidario, es decir, a mejorar las pensiones que tienen los que reciben menos. La pensión básica solidaria hoy día está en 107.300 pesos. Sabemos que es una pensión baja y esta pensión va a aumentar en forma inmediata en un 10%. Perfecto. Es decir, apenas esté aprobado este proyecto, nosotros juzgamos que esto se va a tramitar durante fundamentalmente el año 2019 y pensando en el año 2020, hay un incremento en forma inmediata de 10% en la pensión básica solidaria y 15% en el aporte estatal, el aporte que se da, le llamado aporte previsional solidario, aquellas pensiones que hoy día llega hasta pensiones del orden de 300.000 pesos. El aporte promedio que se da ahí es del orden de 74.000 pesos. Y eso va a subir el primer año en forma inmediata un 15% y luego se va con una escala gradual en el tiempo. ¿Hasta que en el tiempo tengamos un 40% de ese orden, ¿no es cierto?, en régimen, un 40% más en la pensión básica solidaria. ¿En qué tiempo? Los tiempos son del orden de... bueno, hay algunas cosas que ocurren en periodos de 4 a 5 años y esto está diferenciado por grupos de vulnerabilidad y por edad. Esa es otra característica que tiene el proyecto y es que a aquellas personas, usted parte, ¿no es cierto?, si es mujer a los 60, si es hombre a los 65, o puede ser otra edad, porque la gente se está empezando a jubilar después de la edad legal de jubilación. Y esa es otra de las preguntas que tengo, ministro, porque finalmente, claro, a través de este proyecto que tengo acá, el presidente lo que ha hecho es dar incentivos para que, por ejemplo, las mujeres sigan cotizando. Pero ¿por qué no se tomó la decisión? Las mujeres y los hombres. Las mujeres y los hombres. Siempre ha estado digamos, en cuestionamiento que las mujeres suban, porque son las que tenemos menos posibilidades de tener mejores pensiones. Y en esa perspectiva, ministro, ¿por qué por este proyecto no se sube inmediatamente la edad de jubilación de hombres y mujeres y se hace a través de este incentivo y no por el proyecto? Este proyecto no contempla un aumento en la edad legal de jubilación. Lo que sí contempla es que haya un incentivo para que los que quieren y pueden seguir trabajando lo hagan con un
beneficio en términos de una contribución mayor que hace el Estado a su ahorro de pensiones. Fíjese una cosa, Matilde, que es interesante: por cada año que una persona posterga su jubilación, se estima que mejora su pensión del orden de 8%. Claro, y Entonces, acá el ejemplo dice que si en un plazo de 5 años las mujeres podrían aumentar en un 40% más su monto de pensión. ¿Por qué no hacerlo por ley? ¿Por qué no hacerlo por ley? Porque respetamos primero la voluntad de las personas. Nos gustaría que esto fuera voluntario, que operara por la vía del convencimiento y del incentivo. ¿Y cómo que la esto gente se va de sienta la mano, incentivada. ministro, con el mercado laboral? Porque si hoy una persona de 60 años quiere iniciar un trabajo nuevo, prácticamente no tiene ninguna Bueno, posibilidad. mire, esto es un tema que nosotros, en mi vida anterior, como investigador, profesor universitario, es un tema que a mí me tocó trabajar. Y lo que hicimos nosotros, yo creo que es una cosa que es buena, es que esto vaya de la mano con hacer un llamado al sector privado, a las organizaciones, no solo sector privado, a las organizaciones que permitan que las personas puedan permanecer un tiempo mayor trabajando, si así lo desean. Entonces, que no hayan estos sistemas tan rígidos, ¿no es cierto?, de jubilación. Es decir, mire, usted topó la edad legal de jubilación y se tiene que ir. Tal vez con un contrato distinto, tal vez con un contrato de tiempo parcial, pero que se permita a las personas que quieran y puedan. Hoy día, una mujer de 60 años, su expectativa de vida es casi 90 años. Y si se jubila a esa edad, va a tener que financiar con su ahorro previsional del orden de 30 años de jubilaciones. Y como la densidad de cotizaciones baja, entonces le estamos poniendo un peso muy grande al ahorro que debe hacer una mujer. Por eso es que este proyecto le da un estímulo especial a las mujeres para que, mayor que a los hombres, para que puedan cotizar en forma adicional, permanecer en el trabajo, y para que coticen desde los 16 años de cotizaciones empieza a regir este estímulo, esta contribución adicional que da el Estado. ¿Y así en forma creciente, y para los hombres a partir de los 22 años. ¿Y hay algún sistema que el Estado también retribuya a la mujer en otro sentido? Porque vemos que las mujeres siempre tienen las lagunas previsionales, la dificultad de integrarse al mercado laboral formal. ¿No hay nada más que se le vaya a dar a las mujeres? Bueno, mira, hay una serie de otros proyectos. Fíjese que está la ley de trabajo a distancia, proyecto de ley de trabajo a pero distancia. Que no van en este Salacuna. proyecto. No está en este proyecto, Ministro, pero hay muchas formas de abordar esto. Este es uno de los proyectos centrales del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Así es. Va a requerir muchísimo trabajo legislativo para poder contar con el apoyo de la oposición, que es mayoritaria en ambas cámaras. ¿Cómo se va a trabajar y cuánto se está jugando el gobierno en esta reforma? Bueno, mire, yo creo que en primer lugar nosotros hemos estado siempre en la disposición de conversar, y así lo hemos hecho en todos los proyectos que hemos enviado al Congreso y que estamos tramitando. Nosotros entendemos que este es un proyecto que requiere una discusión, que requiere un análisis, y por eso vamos a tener los tiempos que sean necesarios. Y vamos a trabajar con todos los que tengan la voluntad de conversar, dialogar y llegar a acuerdos. No podemos forzar. Hay algunos grupos dentro de la oposición que tal vez no quieren conversar, o que no quieren discutir, dialogar o llegar a acuerdos con el gobierno. Pero hay otros grupos que sí, y yo valoro, porque me ha tocado trabajar con ellos. Hay grupos con los cuales hemos aprobado, por ejemplo, el proyecto de ley de banco. Eso fue un... Pero aquí lo que está en juego es la capacidad de negociación que tenga el gobierno, que tenga usted. Sí, bueno, oiga, nosotros vamos con la mejor disposición a poder conversar, pero hay una cosa que es muy importante, y yo espero que tengamos la cooperación, porque aquí está en juego una mejora significativa de las pensiones de los chilenos, particularmente de los más vulnerables. Matilde, hay más de 1.400.000 chilenos que reciben una pensión básica solidaria o una pensión con aporte previsional solidario. Son a esos chilenos y chilenas las que nos dirigimos para decirles que este proyecto está pensado en ellos, en la clase media, para que tenga mejores pensiones. Porque aquí tenemos lo que son las pensiones solidarias, que están en el pilar solidario, y las pensiones contributivas. El proyecto está pensado en los dos grupos, tanto en los que ganan menos y especialmente pensado en los que son mayores. Es decir, el aporte que va a hacer el gobierno y el aumento de la pensión básica solidaria va a ser mayor mientras mayor sea el pensionado, porque sabemos que mientras mayor es el pensionado, aumentan los gastos que tiene que hacer. Vamos a irlo conociendo, ministro, en el transcurso de la negociación, de la discusión, que seguramente mañana va a tener ya las primeras críticas o los primeros... observaciones. Le quiero preguntar lo último, lo que ha ocurrido recién. ¿Qué le parece este triunfo de Jair Bolsonaro con casi el 56% de los votos? Bueno, mire, una jornada notable. Votaron más de 100 millones de brasileros.
y el candidato ha obtenido una mayoría de casi 11 puntos y algo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una mayoría clara. Nosotros, como gobierno, respetamos la voluntad del pueblo brasilero en una jornada que ha sido ejemplar. Creo que hay, usted mismo me decía, creo que hay 20 detenidos con más de 100 millones de votantes. O sea, una jornada que transcurrió en forma impecable desde el punto de vista de lo que uno espera de un proceso eleccionario. ¿Se consolida la ultraderecha? Mire, yo creo que tenemos diferencias, pero lo que nos corresponde a nosotros como gobierno es trabajar con quien quiera sea la persona que los brasileros decidan sea su nuevo presidente. Y así vamos a trabajar con el presidente electo Bolsonaro y con su equipo de gobierno. Brasil es la principal economía de América Latina en términos de tamaño. Y da lo mismo que haya tenido este discurso homófobo, anti, denostando a las mujeres, apoyando las dictaduras, apoyando las torturas. Mire, desde mi punto de vista no da lo mismo, pero lo que pasa es que como autoridad de gobierno nosotros vamos a trabajar con quien sea el candidato electo y en mi caso particular tendré que verme las caras con mi colega de Hacienda. ¿Conoce a Pablo Guedes? No lo conozco, pero sé de él. Bueno, aquí... ahora parece que tiene algunas denuncias por corrupción. Eso ya es una decisión que tendrá que tomar el presidente electo respecto de quién lo va a acompañar. Nosotros estaremos, el presidente Piñera, entiendo que ya conversó. Ya lo invitó, por lo menos. O está en proceso de conversar para felicitarlo, como corresponde en estos casos. Y bueno, yo espero que sea para mejor de Brasil y de Latinoamérica. Y es más allá de lo que le guste a uno, porque de repente nosotros no podemos imponerle la... ¿Y usted habría votado por él? Mire, yo hasta el momento, y creo que va a seguir siendo así, voy a votar en Chile. Muy bien, ministro Felipe Larraín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, dando el puntapié a este proyecto que se viene con mucha negociación. Sí, muchas gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes, buenas noches y